Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren bien en esta mañana, que tengan un día bendecido. A nuestro pastor le ha parecido bien que compartamos el devocional del pastor John Piper, lo que Jesús exige del mundo. Y vamos con la exigencia número 13, orando siempre y no desmayad. Los versículos base son: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Orad por los que os persiguen. Mateo 5:44. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 6:6. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Mateo 6, del 7 al 8. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6, 9. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Mateo 9, 38. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Lucas 11:13. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16:24. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. Jesús trata de crear un pueblo que ora. Su exigencia es clara. Y el tema es tan importante que Él nos dice por qué, cómo, para quién y qué debemos orar. Y aunque podamos pensar que el Hijo de Dios estaría por encima de la necesidad de orar, Él nos da el ejemplo como un ser humano perfecto, a levantarse temprano en la mañana para hacerlo. Marcos 1:35. Al buscar momentos para orar solo. Mateo 14:23. Al pasarse a veces la noche entera en oración. Lucas 6:12. Y finalmente, al prepararse mediante la oración para su sufrimiento. Lucas 22:41 al 42. ¿Por qué? Por la gloria de Dios. ¿Por qué Jesús pensaba que la oración era tan importante para sus seguidores? La razón es que esta se corresponde con dos grandes propósitos de Dios que Jesús vino a llevar a cabo: la gloria de Dios y nuestro gozo. Jesús dijo: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. La oración está diseñada por Dios para mostrar su abundancia y nuestra necesidad. La oración glorifica a Dios porque ella nos pone en la posición del sediento y a Él en la posición de la fuente que todo lo suple. Jesús conocía los salmos y leyó el 50:15, donde Dios, como Jesús, exige que oremos por ayuda y demuestra que esto le da gloria a Dios. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. La oración está diseñada como una manera de relacionarse con Dios, con que está claro que nosotros obtenemos la ayuda y Él obtiene la gloria. Jesús dijo que Él había venido a glorificar a su Padre. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:4. Parte de lo que Dios le había dado para hacer era enseñar a sus discípulos a orar. Porque cuando oramos en el nombre de Jesús, el Padre es glorificado en el Hijo. Juan 14:13. ¿Por qué? Por nuestro gozo. El propósito que Jesús vino a cumplir fue nuestro gozo. Todo lo que nos enseñó estaba dirigido a liberarnos de los exterminadores eternos del gozo y llenarnos del único gozo duradero, el gozo en Dios. Pero ahora voy a ti y hablo en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Juan 17:13.
Una de sus enseñanzas más penetrantes para nuestro gozo fue acerca de la oración, y él explicitó su motivo: nuestra alegría. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16:24. Lo maravilloso acerca de la oración, como Jesús la exige, es que resulta perfectamente apropiada para asegurar la gloria de Dios y nuestro gozo. Estos son grandes incentivos para que nosotros obedezcamos la exigencia de Jesús de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. A estos, él agrega otros incentivos, porque está ansioso de que nos sintamos esperanzados en nuestra oración. Él dice, por ejemplo, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6:8. La idea es que no necesitamos multiplicar frases piadosas en la oración, esperando que podamos despertar la atención o la inclinación de Dios. Él es nuestro Padre amoroso y todo lo sabe. Él responderá. Luego Jesús subraya la voluntad de Dios de contestar el compararlo con un padre humano, pero destacando que Dios está más ansioso de contestar que los padres humanos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Mateo 7, versículos 7 al 11. Entonces, en respuesta a la pregunta de por qué debemos orar, Jesús dice, porque Dios tiende mucho a oír y contestar nuestras oraciones, lo que no es sorprendente, ya que la oración está diseñada para magnificar la gloria de Dios mientras mantenemos nuestro gozo en Él. ¿Cómo? Con sencillez. Entonces, ¿cómo vamos a orar? La disposición que tiene Dios de responder y su conocimiento perfecto de lo que necesitamos antes de que pidamos, significa que debemos ser sencillos al usar las palabras y rechazar lo que sea como un himno repetitivo, lo cual implicaría que despertamos a Dios con nuestros encantamientos monótonos. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6, versículos 7 al 8. ¿Cómo? Con perseverancia. Esto significa que no haya lugar para la perseverancia en la oración. De hecho, Jesús nos dice explícitamente que seamos persistentes en ella por un periodo largo de tiempo, si es necesario. Cuando buscamos algún avance fundamental en la causa de la rectitud de su gloria, Lucas 11, del 5 al 8 y Lucas 18, del 1 al 8. La idea no es derribar finalmente la resistencia de Dios, sino descubrir, con la oración paciente, su sabiduría en relación con la forma y el momento en que la oración debe ser contestada. A Él no le falta disposición para ayudar a sus hijos y glorificar su nombre, porque simplemente sabe mejor que nosotros cuándo y cómo debe venir la respuesta. Por lo tanto, nuestra persistencia en la oración muestra tanto nuestra confianza en que Dios es nuestra única esperanza, como que Él actuará de la mejor forma y en el mejor momento, en respuesta a nuestros ruegos persistentes, como por medio de su muerte y en su nombre. La confianza que tenemos en la oración se debe a Jesús. Él
no nos enseñó simplemente a orar, sino que murió por nosotros y resucitó para eliminar obstáculos insuperables a la oración. Sin la muerte de Jesús, nuestros pecados no serían perdonados. Mateo 26, 28. Y la ira de Dios estaría todavía con nosotros. Juan 3:36. En esas condiciones, no esperaríamos respuestas de Dios a la oración. Por lo tanto, Jesús es la base de todas nuestras oraciones. Por eso, Él nos enseñó a orar en su nombre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13 y Juan 16, 23 al 24. Terminar nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Amén. No es una simple tradición. Es una afirmación de fe en Él como la única esperanza de acceso a Dios. ¿Cómo? Con fe. Esto quiere decir que Jesús, por supuesto, si quiere que nosotros oremos con fe. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, 22 y Marcos 11, 24. Algunos han tomado versículos como este y los han convertido en la fuerza del pensamiento positivo. Ellos creen que sí podemos confiar en que algo sucederá, acontecerá en efecto. Pero eso sería fe en nuestra fe. Cuando Jesús nos enseña cómo mover montañas por la fe, dice explícitamente, tened fe en Dios. Marcos 11, 22. Parece que hay momentos en que Dios nos hace ver claramente que su voluntad es hacer algo en particular. En ese caso, podemos estar perfectamente confiados en que ese algo se hará. En tal sentido, Jesús nos dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11, 24. Es Dios el que lo hace, y nuestra creencia se apoya en Él y en su voluntad revelada. De otra manera, nosotros seríamos Dios y Él gobernaría el universo de acuerdo con nuestra voluntad, no la suya. Jesús deja claro que hay una especie de filtro por el que deben pasar nuestras oraciones para estar seguros de que están de acuerdo con la voluntad de Dios. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15, 7. Aquí la promesa de Jesús está calificada más claramente que en Marcos 11, 24. ¿Estamos confiando en Él como nuestro viñedo que siempre provee? Y ¿están dando forma sus palabras a nuestras mentes y a nuestros corazones para que discernamos cómo orar de acuerdo con su sabiduría? Orar en la fe no siempre significa estar seguros de que lo mismo que pedimos sucederá. Pero sí siempre significa que a causa de Jesús confiamos en Dios para que nos oiga y nos ayude de la forma en que le parezca mejor. Puede querer decir que Él nos da justamente lo que pedimos o que nos da algo mejor. ¿Acaso un padre le dará a un hijo una piedra si éste le pide pan? No. Pero tampoco le dará pan si está mojoso. Le puede dar pastel. En ocasiones las respuestas de Dios nos aplastarán con sus excesos. Otras veces saben más a medicina que a alimento y someterán a prueba nuestra fe de que esta medicina es realmente lo que necesitamos. ¿Cómo? No por el elogio de otros. En vista de todo esto, debe estar claro que la recompensa de la oración viene de Dios, no del hombre. Pero Jesús nos muestra que el corazón humano es capaz de convertir el acto más hermosamente dirigido a Dios en un dirigido al hombre y arruinarlo. Él nos advierte, y cuando ores,
No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, del 5 al 6. Jesús odia la hipocresía que aparenta amar a Dios cuando lo que realmente se ama es el elogio del hombre. Su reproche mayor fue reservado para los hipócritas. Él los llamó hijos del infierno, guías ciegos, llenos de robo y de injusticia, sepulcros blanqueados. Mateo 23, 15. Mateo 23, del 24 al 27. La exigencia es inequívoca. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Lucas 12:1. Lo que significa para la oración el ayuno y las limosnas. Mateo 6, del 1 al 4 y Mateo 6, del 16 al 18. Es: atesore a Dios y todo lo que Él será para usted en la oración, pero no atesore el elogio del hombre. Y sobre todo, no convierta un acto de oración que atesora a Dios en un acto de hipocresía que atesora al hombre. ¿Para quién? ¿Para quién exige Jesús que oremos? Claramente que para nosotros mismos, no porque lo merecemos. La oración no tiene nada que ver con merecer. Es toda piedad. Oramos para nosotros mismos porque somos débiles. Somos muy propensos a pecar y totalmente dependientes de preservar la gracia para sostener nuestra obediencia imperfecta. Vosotros, pues, oraréis así, dijo Jesús: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:9 y Mateo 6:13. Esta es una oración para nosotros primero, ya que conocemos nuestra propia fragilidad y vulnerabilidad mejor que nadie. Entonces, es una oración para los otros seguidores de Jesús y el mundo. No se debe excluir a nadie de nuestras oraciones. Cuando Jesús nos dice que oremos, santificado sea tu nombre, Mateo 6:9, Él quiere decir que debemos orar esto para cualquiera que no santifique todavía el nombre de Dios. Y si nuestros corazones egoístas deben pensar en algún adversario que no nos agrada, Jesús es magnánimo. También nuestros adversarios deben ser bendecidos en nuestras oraciones. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Lucas 6:28. Nadie debe ser excluido de nuestro amor y nadie debe ser excluido de nuestras oraciones. ¿Qué? Finalmente, ¿qué nos exige Jesús que oremos? ¿Qué debemos pedirle al Padre que haga? La respuesta resumen de Jesús se llama el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6, versículos 9 al 13. Oramos por nosotros mismos, por otros seguidores de Jesús y por el mundo, para que reverenciemos y apreciemos el nombre de Dios por encima de las cosas. Esta es la primera función de la oración: orar para que las personas busquen la gloria de Dios.
2. Oramos para que el dominio divino salvador, purificador, de exaltación a Jesús tenga poder en nuestras vidas y finalmente llegue en manifestación y extensión universal. 3. Oramos para hacer la voluntad de Dios de la manera en que los ángeles la hacen en el cielo, es decir, sin vacilación y llenos de entusiasmo y diligencia. 4. Oramos por las necesidades prácticas del cuerpo y la mente que hacen posible una vida terrenal de obediencia. 5. Oramos por el perdón, por nuestros errores diarios en honrar a Dios como debemos. O sea, le pedimos que nos aplique cada día la redención perfecta que Jesús obtuvo una vez para todos cuando murió en la cruz. Oramos para que Dios nos proteja del malvado y de las tentaciones que nos harían arruinar y debilitar nuestro testimonio de Él. El Padre nuestro nos muestra la naturaleza sorprendente de la oración. Pone en posición de mayor importancia la oración para que el nombre de Dios sea glorificado, que el reino de Dios avance y triunfe, y que se cumpla la voluntad del Padre en la tierra como sucede en el cielo. Esto significa que Dios trata de usar las oraciones humanas para lograr sus propósitos definitivos y universales. Por ejemplo, Jesús nos dice que oremos por los obreros que serán necesarios para difundir el evangelio a todas las naciones. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9:38. Sin embargo, nada es más cierto que el hecho de que el reino de Dios triunfará. Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo 16:18 y Mateo 24:14. No existe incertidumbre sobre el triunfo de Dios. Sin embargo, en su divina intervención, el triunfo depende de la oración. Esto significa que la oración no es solo un deber del hombre, sino un regalo de Dios. Jesús despertará en su pueblo el espíritu de la oración, que pide todo lo que hará falta para lograr los propósitos de Dios en el mundo. Las oraciones de los seguidores de Jesús y los propósitos de Dios no fallarán. Bueno, como vemos aquí, ¿verdad? En la oración debemos de glorificar el nombre de Dios. Debemos exaltar el nombre de Dios. Debemos tener ese tiempo, esa intimidad con Dios. Debemos darle gracias a Dios. Bueno, esto fue todo el día de hoy. Los esperamos la siguiente semana para la exigencia, lo que exige Dios del mundo, en la exigencia número 14. Espero que sea de edificación a sus vidas. Espero que les motive a escudriñar su palabra. Que Dios les bendiga, que tengan un día bendecido y los esperamos la próxima semana.